En los recorridos de Relata por el nodo 6, nodo oriente de Colombia, llegamos hasta Sogamoso. En Sogamoso hay una tertulia literaria que está dirigida por Diana Orduz. La tertulia se llama Los Ilustres Desconocidos, que además ya vamos a hablar un poco de este nombre, por qué ilustres, por qué desconocidos, pero antes de ello, yo quiero que conozcan un poco de lo que es la región, el territorio donde se está haciendo esta tertulia, el territorio desde donde hay lecturas, hay escrituras también y buscamos conservar el patrimonio y la oralidad. Entonces, los voy a dejar con un recorrido que nos va a hacer Diana Orduz, por la historia un poco, por la cultura un poco de Sogamoso. Diana, querida, muchas gracias por aceptar la invitación a este podcast, por contarnos, por recibirnos en Sogamoso y cuéntanos un poco de eso. ¿Qué es Sogamoso? ¿Cómo se vive en Sogamoso y qué ocurre en Sogamoso para que nos hagamos una idea, los oyentes, de en qué lugar estamos y desde dónde estamos haciendo la tertulia que hace parte del Nodo 6? Nelson, ¿cómo estás? Pues muchísimas gracias por esa visita que vienes a hacer aquí a este terruño. Comenzamos caminando desde el terminal hasta el Parque de la Villa con Nelson, mostrándole, por ejemplo, en la Plaza de la Villa, el Monumento de la Raza, que es un monumento que se le hizo a la población indígena adorando al sol. Y de ahí, bueno, seguimos el recorrido por el centro histórico, que realmente está descuidado porque, bueno, hace falta más gestión para su recuperación. Llegamos también al Museo Arqueológico, donde está ubicado la reconstrucción del Templo del Sol, y también al Parque Conchucua para ver la fuente de Conchucua, y que contiene pues un contexto histórico de nuestros ancestros. Todo esto se lo he venido también hablando a Nelson en este recorrido, diciendo pues Sogamoso traduce en vocablos muiscas Suamox, que significa morada del sol. Entonces como que lo primero que hay que conocer en Sogamoso es por qué somos la morada del sol. Venía haciendo como toda esa introducción de la importancia que tenía también para nuestros ancestros el fijarse en el movimiento que tiene la Tierra alrededor del Sol, ver cómo el Sol nos marca unos tiempos, que también podemos estar pendientes de ellos para darnos cuenta del inicio de las estaciones, que aunque estamos en una zona del planeta en el que no tenemos estaciones, en la que no nos damos cuenta si es otoño, si es invierno, si es verano, pero de todas maneras el sol nos sigue marcando eso. Entonces está el solsticio, está el equinoccio. Acabamos ahorita el 21 de septiembre de celebrar el equinoccio, que marca el otoño, el inicio del otoño, por ejemplo para el hemisferio norte. Parte de Colombia está ubicada en el hemisferio norte y también parte de Colombia está ubicada hacia el hemisferio sur, como por ejemplo hacia el Amazonas. Entonces marca ahí esas diferencias, ¿no? Entonces nuestros ancestros muiscas se fijaban mucho en cómo nos movíamos astronómicamente, cómo estaba la Tierra posicionada respecto a el Sol, a la Luna, a algunos planetas. Y eso también les ayudaba a ubicarse en el tiempo, como incluso ellos ya sabían si esto está pasando ahorita es porque se acerca un eclipse. Nosotros no. Nosotros siempre tenemos que consultar a Google para ver cuándo es el próximo eclipse. Y como no nos damos cuenta de ese movimiento, no llevamos un calendario solar ni lunar, pues estamos muy desconectados también del movimiento, que finalmente el tiempo es el movimiento. Nos regimos por un calendario que ni siquiera es exacto y que también es impuesto.
el calendario gregoriano es un calendario que está, digamos, diseñado por ciertas personas que dijeron, yo quiero que este mes lleve el nombre de Julio porque yo me llamo Julio, ¿sí? O cosas así. Por ejemplo, septiembre debería ser el mes 7, pero es el mes 9. Octubre debería ser el mes 8, pero es el mes 10, ¿no? Y así. Y así estamos como en una desconexión también de cómo contamos el tiempo, el movimiento. Y eso también nos hace tener una desconexión con nuestra tierra, que no sabemos en qué momento podemos sembrar o cortar un árbol o cortar no sé, o podar, ¿sí? O en qué momento podríamos reservar semillas, etcétera. En ese desconocimiento, que no solamente pues es para la población campesina que cultiva. Sogamoso, por ejemplo, es una ciudad de 130.000 habitantes, 139.000 habitantes, que en su gran mayoría es zona urbana. Y aún así, aunque alrededor de Sogamoso están varios municipios que conforman la provincia de Sogamuxi y que son municipios rurales y dedicados a la agricultura, aún así en esta ciudad hay muchas personas desconectadas de sembrar algo, o sea, no saben de dónde viene, por ejemplo, el maíz o cómo es la planta del maíz, o no saben cómo es la planta de la papa, no saben cómo cuidarla, cómo sembrarla. Y en esa desconexión, entonces también nos alimentamos muy mal y pensamos que comer paquetes o gaseosa está bien, ¿sí? Porque como no lo venden por televisión. Pero esta zona, en su gran porcentaje, es una zona, una provincia agrícola. Y hay mucho campesino, hay mucha campesina. Pero hacia la ciudad se vive pensando que quizás hay que hacer mejores cosas que ser campesino. Que se piensa que si soy arquitecto soy mejor que un campesino. Podríamos ser arquitectos y ser campesinos al tiempo, no desconectarnos de la tierra, saber cómo construir una casa, pero a la vez saber cómo también me voy a alimentar. Podríamos ser profesores y seguir cultivando la tierra, ¿no? Las poblaciones indígenas en nuestro país hacen eso. Yo he visto profesores siendo indígenas, hablan su lengua indígena, pero aún así siguen yendo a su chagra todos los días a cuidarla, a cosechar o sembrar o a deshiervar o lo que tengan que hacer, ¿no? Pero cumplen un rol también dentro de su comunidad como maestros. Todo esto también hace que, bueno, por ejemplo, en la comunidad, los ancestros muiscas fueron exterminados completamente. No quedó viva ni su lengua, ni sus tradiciones. Y algo de lo que hemos tratado de recuperar ha sido como a través de personas que han decidido ponerse a la tarea de reconstruir, así como se reconstruyó el templo del Sol que fue quemado por los españoles buscando oro, o también quitando la adoración al sol para imponer la religión judeocristiana. Se les prohibía hablar la lengua para imponer el castellano. Hay muchas cosas de la cosmovisión muisca que se perdieron. En este momento tenemos algunos libros precisamente de personas que han hecho la reconstrucción del idioma chibcha, de la lengua chibcha, reconstrucción de los mitos, reconstrucción de algunos cosmogónicos, pero también de mitos que explican también el territorio. Pero todo eso ha tenido que ser reconstruido y no lo tenemos como en su totalidad, ¿no? Puede que haya un margen de error ahí. Y es lamentable pensar en eso, como que Nelson también me cuenta de Arauca, que hay una población indígena que también está perdiendo
toda su cosmogonía, su lengua, y no tiene cómo sostenerla, ¿no? Pero llegará un momento en el que se den cuenta de que ahí se perdió muchísimo conocimiento, porque a veces se piensa que el indígena, quizás por no manejar la tecnología o no manejar esto en la ciudad, etcétera, entonces es incivilizado. Pero al contrario, es como ellos tienen una civilización bien y tienen otra forma de llegar al conocimiento, como esta de la observación del cielo, del sol, de las estrellas, del movimiento, la observación de la planta, la observación de cómo crece esto, de esta planta para qué sirve y esta otra planta para qué otro remedio me sirve. Y muchas veces nosotros en la ciudad no sabemos eso. Y tenemos que depender de Google para eso. Entonces, bueno, ahí abro como un contexto de lo que es Sogamoso, este lugar que está visitando Nelson hoy. Capital de provincia. Alrededor de este municipio de Sogamoso hay otros 13 municipios. Y estos municipios también cuentan una historia a través de la cultura muisca. Está, por ejemplo, el lago de Tota. El lago de Tota también representa una función importante y aún sigue siendo muy importante porque es nuestra fuente hídrica. Aquí hasta Sogamoso queda como a 2 horas de distancia el lago de Tota, pero de allá es de donde traemos agua. Y el lago de Tota es un lago que es imponente en su paisaje, en su grandeza, y que también nuestros ancestros muiscas lo cuidaron, lo vieron, pero en este momento atraviesa por una fase en la que no está siendo totalmente cuidado. Y entonces también hay contaminación, por ejemplo, de insumos químicos para la cebolla que llegan y se drenan ahí. Y esa agua, bueno, también la estamos trayendo por tubería para nosotros sostenernos, porque las fuentes hídricas de Sogamoso son muy escasas porque también las hemos contaminado. Entonces también como aclarar eso, que el perder una cosmogonía, una lengua, a nuestros ancestros también es perder el cuidado por nuestro territorio y desconectarnos de él y pensar que vivir entre cemento es lo mejor. Sin embargo, hay una gran riqueza aún entre los árboles, las pequeñas fuentes que nos quedan, porque me imagino otros territorios en los que ni eso hay, ¿no? Por ejemplo, uno va a Bogotá y ya no encuentra un espacio verde cerca. O tiene que caminar muchísimo para ver si encuentra algo. Y hay mucha contaminación auditiva, contaminación visual, contaminación atmosférica. En Sogamoso por lo menos salimos a media hora y ya estamos en un municipio donde es un campo, mucho cultivo, árboles, fuentes de agua. No sé, aquí a media hora hay una cascada. Todavía vemos pajaritos, todavía, sí. Todavía encontramos lugares tranquilos donde no pasan tantos carros, no echan tanto pito. Entonces, habitar Sogamoso, que días hice un escrito precisamente de eso que decía algo así, como hacia el nororiente huele a maíz, mazamorra, chicha. Hacia el occidente huele a cómo cocinan el ladrillo y el hierro, el cemento. Hacia el occidente huele a tomate y cebolla. Hay mucho cultivo de eso. Y hacia el sur huele a leche, porque hay muchas granjas de cuidado de ganado. Huele a leche, a postre, a cuajada, a queso. Entonces eso es Sogamoso, habitar Sogamoso, por ejemplo,
En mi caso lo divido por esos olores. Hasta ahí como ese sería un recorrido del lugar en donde estamos. Sogamoso es absolutamente maravilloso. Como lo decía Diana, es un espacio en el que se respira la naturaleza, está por todas partes, hay verdes increíbles, hay un oxígeno súper puro que persiste, ¿no? Que persiste en el tiempo, que se resiste un poco a las contaminaciones y que no está destruido aún por la mano del hombre. Y es precisamente ahí, en Sogamoso, donde se da desde hace algún tiempo un encuentro de personas amantes de la naturaleza, amantes de la cultura, amantes de la historia y de la literatura, especialmente, que se reúnen a leer, a conversar, que dejan de lado sus quehaceres, que dejan de lado algunos placeres que quizá para personas del común puedan ser más importantes y se sientan alrededor de los libros, se sientan alrededor de una historia, de un poema, de una novela, a conversar, a enriquecerse y a intercambiar ideas. Vamos a hablar entonces de la tertulia que hace parte de la red Relata del Nodo 6 y como de esos detalles bonitos desde su origen, de cómo ha venido evolucionando y con qué sentido se da, ¿no? Y cómo surge la tertulia que ayer tuve la fortuna de verla, de conversar con los contertulios y es absolutamente maravillosa, con muchísimas opiniones, con muchísimo respeto por la palabra del otro y con muy buenas lecturas. ¿Cómo se da la tertulia en este territorio del que acabamos de hablar, Diana? Tendría que comenzar por contar cómo inició el club. Primero nos reunimos, hice una convocatoria para hacer un taller para aprender a escribir cuento y crónica. Los convocados asistieron y luego de que terminamos como ese proceso de escritura y hubo resultados, pues ellos mismos dijeron o manifestaron el querer continuar. Y entonces, bueno, yo abrí como campo, espacio también, para decir, bueno, hagámoslo y vamos a leer. Y entonces comenzamos a leer novela policíaca, luego leímos relatos, luego leímos cuento, luego estuvimos con prosas y poéticas, definiendo la diferencia entre prosa poética y poesía en prosa. Y en este año, que ya abordamos el 4º año, estamos viendo el ciclo de novela y novela larga. No nos habíamos atrevido como a la novela larga, pero dijimos, no, pues ya 4 años después podemos hacerlo, podemos lanzarnos a leer una novela de 300 páginas, no la dividimos por semanas y le hacemos. Y claro, entonces también ha sido titánico, maratónico, porque uno tiene también muchas ocupaciones, lo digo también específicamente por mí, pero tengo el compromiso de leerme 130 o 100 páginas a la semana. Entonces, hágale, lea. Bueno, uno se apoya también en los lectores de PDF o si hay audiolibros. Y lo rico es llegar al día de la tertulia y decir, sí lo logré y miren, encontré esto y encontré este detalle y este personaje y cómo fue escrito. Y entonces ya todos como que sabemos cómo discutir acerca del escrito, porque ya hemos venido discutiendo varias veces. Entonces hablamos de la construcción del personaje, hablamos de la voz narradora, hablamos de el autor, ¿sí? Como las genialidades que tuvo para crear la obra o también quizás los desaciertos. Nos fijamos como en esas cosas, que como hubiera sido mejor que lo hubiera escrito en tercera persona y no en segunda persona, sí, o sea, como que a veces pensamos en eso. Cada uno pues hace también sus sugerencias de acuerdo como a lo que encontró. Y en ese nutrir, que fortalece también la idea de, bueno, continuar leyendo y continuar aprendiendo,
y también englobar todo, ¿cierto? No quedarnos solo con mi idea de que pues para mí esta novela no me impactó tanto, sino también con la idea de que para otra persona le impactó muchísimo porque es que lo comparó con una situación especial de su vida, o lo comparó con otro libro, o le encontró la historia que está detrás de la historia, que yo no se lo había identificado. Y bueno, al hallar eso, nos damos cuenta de cómo pues nos hace falta siempre en la hora de estar leyendo un libro tener con quién conversarlo, porque al conversarlo ahí es donde nos damos cuenta de qué más tiene, ¿cierto? Entonces este año, por ejemplo, iniciamos leyendo La hora de la estrella de Clarice Lispector, luego nos leímos El ensayo de la ceguera de José Saramago, luego nos leímos las uvas de la ira de Steinbeck, luego nos leímos a Bartleby, un personaje que nos impactó mucho. Ese, por ejemplo, era una novela corta. Las otras han sido largas. Por ejemplo, la de Las uvas de la ira fue larguísima. Luego nos leímos a Eva Luna, Eva Luna, la novela que escribió esta chilena Isabel Allende. También ahí nos fijamos, nos dimos cuenta de algunas cosas que nos gustaron de lo que dice y otras cosas como que no nos gustaron tanto, en fin. Ahí nos hemos ido como, o sea, cada uno ha escogido también como que estas historias, estos personajes que le ha dejado, ¿no? Y también como que cuestiona en nuestra vida y también en nuestra escritura. Y ayer precisamente terminamos de leer Ciervo sin tierra de Eduardo Caballero Calderón, que es precisamente un boyacense. Y todas estas novelas fueron propuestas por los mismos participantes. Y al ser propuestas por ellos mismos lideran también la conversación de cada sesión. Tienen esa responsabilidad. Bueno, y así vamos pues a continuar. Posiblemente el próximo año ya no estemos con novelas y no nos dediquemos a otro género, pero estamos en eso, como en esa búsqueda de cómo a través de la lectura también podemos aprender a escribir. O sea, que no necesariamente tenemos solamente que estar en un taller de escritura para ver si escribimos, sino que a través de la lectura encontramos técnicas de escritura y eso lo evaluamos también. Evaluamos, por ejemplo, eso, la voz narradora y cómo nosotros también la podemos como adaptar o quizás como imitar para un escrito que nosotros queremos hacer. Y así se ha desarrollado. La tertulia inició presencialmente, pero luego se fue volcando hacia lo virtual por situaciones en las que algunas personas pues ya salían de la ciudad, en fin, entonces querían seguir conectándose con la tertulia, dimos ese espacio que en un momento era híbrido, virtual y presencial, pero ya en este momento está virtual, también con la posibilidad de que haya en algún momento de encuentro presencial. Entonces como que no nos detenemos, así sea virtual o presencial, o que no podamos hacerlo presencial, pero igual la idea es como seguir leyendo y seguir conversando. Claro, porque es que leer en soledad es necesario, ¿no? Pero leer con otro y conversar con el otro acerca de lo que se leyó, yo creo que es triplemente enriquecedor. Es una manera de crecer y por supuesto que a través de la lectura se encuentran las técnicas narrativas, se encuentra la manera correcta de escribir y se encuentra, ¿por qué no?, cuando uno tiene la capacidad crítica, la forma de contradecir lo escrito, ¿no? Esto debió quedar mejor así, o esto, a mi parecer, pudo haber sido mejor de esta forma. Diana, 4 años con la tertulia, montones de libros leídos, pero ¿cómo nace en Diana esa pasión por las letras? ¿De dónde viene? ¿De dónde el gusto por la literatura? ¿Cómo lo combina
con la vida diaria, cómo lo combina con todo lo complejo que es la vida del ser humano diaria para llegar al punto en el que estamos. Ahí tengo que reconocer que estas motivaciones están sembradas desde otra tertulia. Y eso es bonito identificarlo porque, digamos, en este momento que yo estoy dirigiendo una tertulia, sé que cualquiera de los que está asistiendo puede en algún momento crear su propia tertulia. Claro. Cuando yo estaba en el colegio, un profesor me llevó a un encuentro, a una tertulia poética. Y yo me enganché en esa tertulia poética hasta el punto de que, bueno, comencé a escribir poesía, porque no solamente leíamos, sino pues tratábamos también de hacer nuestros pinitos de escritura. Luego de ahí, bueno, yo estudié fue comunicación social, pero también en la comunicación uno tiene que ver cómo, pues escribir y ver también cómo plasma sus ideas, cómo se hace entender. Y esa es también la gran función del escritor, cómo narro para que el que está leyendo se quede en esta historia, cómo lo comunico. Entonces está ese gran cuestionamiento siempre del escritor. ¿Cómo cuento esta historia? Luego, en mi proyecto de grado de comunicación, hice la creación de una fundación para promover la cultura, las artes, la literatura. Y ahí comencé como a formularla, ¿no? ¿Cómo sería una organización? ¿Cómo la sostenemos? ¿Cómo hacer esto? En fin. Luego, pues se materializó y nació la Fundación Verso Vivo, que hoy promueve las artes literarias a través de una biblioteca comunitaria que se llama Julio Daniel Chaparro, que por cierto es un poeta sogamoseño que trabajó para El Espectador, pero que lo asesinaron hace más de 32 años por estar investigando para hacer unas crónicas que se llamaban lo que la violencia se llevó. Y esta crónica la estaba haciendo en Segovia, Antioquia, donde había acabado de ocurrir una masacre. Entonces llegó a investigar eso y lo asesinaron a balazos. Su muerte quedó impune y en Sogamoso pocas personas lo conocen. Pocas personas saben que escribió poesía, que fue cronista y que fue asesinado. Entonces la biblioteca comunitaria tiene una colección, pues en general de literatura latinoamericana, colombiana, infantil, juvenil, pero tiene una colección importante de autores boyacenses, entre ellas, pues por ejemplo, los escritos de Julio Daniel Chaparro. Esta biblioteca ha estado funcionando desde el 2021 aquí en Sogamoso, que se fue, que hicimos como todo un homenaje a Julio Daniel Chaparro junto con sus papás y sus hermanos y su hijo, que también se llama Daniel. Y ahí hemos procurado como pues hacer crecer la colección. Recientemente, por ejemplo, fuimos beneficiados de una colección que nos va a llegar de la Biblioteca Nacional de Literatura Infantil y Juvenil. Entonces, la tertulia también se hacía ahí, en la biblioteca, ¿sí? En el espacio de la biblioteca, tiene sus sillas y tiene sus mesas y todo. Ahí era el lugar de encuentro presencial. El año pasado tuve que cerrar como tal la biblioteca por presupuesto, como sostenimiento, es duro. Y también porque decidí hacer una maestría. Y esta maestría pues quería dedicarme especialmente a la escritura creativa con la Universidad Nacional. Y ya, bueno, ya la terminé, entonces ya se podría como continuar con el proceso, pero hay que también gestionar recursos, como esto también, tener una organización social es la gestión que uno hace es pasar proyectos, más que tener una tertulia, también es tener un espacio físico, tener los libros organizados, catalogados, tener esta colección de autores boyacenses
bien nutrida. Bueno, entonces otra de las ramas con las que la Fundación Verso Vivo promueve las artes literarias es a través de festivales, y hay uno en específico que se llama el Slam Poético Boyacá. Entonces este festival busca dar espacio también para la oralidad poética. Es un tipo de poesía más escénica, en la que, bueno, buscamos que también sea un escenario en la que se encuentren las diferencias y se pueda comunicar lo que en otros lugares no se puede comunicar. No es un recital de poesía, es más bien un juego, una competencia al estilo juego, en la que quien califica es el público, y el público decide si me impactó ese poema o no, y le da un puntaje. Pero también el poeta que se presenta decide también decir lo que quiera, como lo quiera decir, de la forma que lo quiera decir, sin necesidad de ceñirse a normas estéticas, ¿no? Es que tengo que hablar bonito cuando hago poesía. No, puede decirlo con rabia, puede putear también, si lo hace, digamos, desde eso, desde ese sentimiento que tiene que salir, que expresar. Porque en otros procesos que hemos realizado también como Fundación Verso Vivo nos hemos dado cuenta que la poesía es simplemente lo que expresa el corazón. Llegamos a preguntarle fuimos a una comunidad indígena en La Chorrera, los Huitoto, y les preguntamos eso, ¿no? Como había que hacer una intervención con ellos, pero les preguntamos, bueno, aquí cómo en Huitoto se traduciría poesía. Ellos no hay una traducción directa, pero podría ser algo así como Comek Ifue. ¿Pero qué es Comek Ifue? Lo que expresa el corazón. Y entonces desde ahí nos quedó como, wow, un abrazo, un buenos días, ¿sí? Un te quiero, lo expresa el corazón, ¿no? Y entonces ya eso es poético, ¿cierto? Entonces lo mismo en estos escenarios. El escenario del slam poético no es un estandarte de la poesía con sus figuras retóricas, en fin, sino es un espacio de expresión, libre expresión. Entonces las personas pueden llegar a decir su poema en la forma que lo quieran decir, como lo quieran decir, con las palabras que quieran usar, ¿sí? Para otros no les parecerá poético, pero para la persona que lo está haciendo sí, y además el público es el que decide, ¿sí? Como, wow, esto me impactó. Está hablando, por ejemplo, de cómo nos dejamos llevar por el teléfono. Y entonces comienza a decirlo con rabia o esto, y a cuestionar su realidad. Y bueno, y el público pues queda también impactado y se lleva algo. Este torneo también ya lleva 4 versiones. De este torneo sale un campeón que representa, 1 o 2 que representan a Boyacá y luego participan en un torneo nacional. Y en ese torneo nacional también van compitiendo para verificar o para pues representar a Colombia, ¿no? En esta modalidad de poesía, que es una poesía más escénica, vuelvo y repito. Bueno, otra de las funciones que tiene Verso Vivo, por la cual también promueve la literatura, está la Escuela de Literatura, que la llevamos a través de proyectos. Entonces buscamos financiación, por ejemplo, de la Gobernación de Boyacá o del el Ministerio de las Culturas o también de la Secretaría de Cultura de Sogamoso para realizar ciertos talleres cada cierto tiempo. Por ejemplo, este año acabamos de terminar uno que se llamó un viaje hacia la poética del campo, y fuimos a comunidades rurales muy alejadas, que geográficamente en Boyacá están alejadas, tecnológicamente y también geográficamente, y allí fuimos a buscar, ¿no?, cuál es su poética. Nos dimos cuenta, pues, cómo también están sus dichos, sus coplas, sus formas también de contar chistes, pero también escriben poesía. Entonces también podemos decirles, bueno, vamos a escribir un poema que contenga un pedacito de una canción y un poema que también contenga una copla o que exprese lo que ustedes sienten por estar aquí. Entonces ahí recopilamos un material también muy bonito, y eso lo hacemos a través de la Escuela de Literatura, que tiene también como todo ya una metodología
pues para acercarnos a las comunidades, pero que no es de que nosotros les vamos a enseñar, sino al contrario, es a escucharlos. Y es un diálogo, ¿no? Es una interacción ahí digamos que lo que básicamente hacemos es crear el ambiente de diálogo. Nos escuchamos, interactuamos y ahí vemos que nos surge en cuanto a lo poético. Le damos permiso a la poesía para que se exprese libremente. Estos procesos, desde hace más de 6 años nos dimos cuenta que era necesario también tener una editorial, porque habían muchos textos que se quedaban ahí, como hicimos textos, luego les hicimos algún fortalecimiento, pero pues podemos compartirlos, ¿sí? Entonces también en algunos proyectos pues pusimos esa viabilidad de hacer una impresión del resultado de la escritura que hacíamos con estas poblaciones, que podían ser adolescentes o podían ser adultos mayores. Entonces, la editorial ya cuenta con 4 publicaciones que son resultados de procesos formativos que se han realizado con la Escuela de Literatura Verso Vivo, y la editorial también se llama Verso Vivo. Entonces es otra ramita, ¿sí? Entonces, ya, en conclusión, la Fundación Verso Vivo promueve la literatura a través de la biblioteca comunitaria, festivales como el Slam Poético Boyacá, la Escuela de Literatura en la que da talleres y la editorial con la que publica los procesos, que permiten también esas publicaciones luego llevarlas a otros talleres donde también se les incita o se les motiva a escribir, porque una consigna que siempre llevamos es como que a lo largo de la historia ha sido contada por unos cuantos, y por eso es que también está muy desconectada del territorio. Si nosotros la escribimos, tenemos la habilidad de hacerlo, la motivación de hacerlo, pues será otra historia la que le dejamos a nuestros hijos y nuestros nietos. Y si está esa otra historia, esa otra cara, pues también habrá unas mejores posibilidades de que quieran habitar este territorio, o incluso de que quieran cuidarlo. No le podemos decir a alguien de Bogotá que venga y escriba sobre Sogamoso. Nosotros que habitamos Sogamoso somos los que tenemos que escribir sobre Sogamoso. Nosotros que habitamos el páramo de Daita somos los que sabemos cómo se vive en el páramo y podemos escribir sobre el páramo. Eso, básicamente. Entonces es como lo que llevamos, y en el club literario hace parte, es como otra ramita de la Escuela de Literatura Verso Vivo, y lo que busca es eso, como leamos a otros escritores, no importa que sean de Brasil, Estados Unidos, lo que sea, pero démonos cuenta cómo escriben y veamos cómo estas claves de escritura nos sirven para nuestra propia escritura, y atrevámonos ahora a escribir nuestra historia, nuestra versión, por ejemplo, de Las Uvas de la Ira, versión Boyacá. Nuestra versión de Siervos sin Tierra, versión Sogamoso, versión Isa, versión Fira, que son los municipios aquí cerca. Y el club literario, generando también ese espacio de conversación para también la escritura y seguir leyendo, también tiene como propósito que en algún momento podamos sacar una publicación con la editorial en la que estos son nuestros escritos. Hacia allá le apuntamos, pero bueno, todavía falta más, ¿no? Como más confianza, sobre todo. No creo que formación, sino la confianza de decir, yo puedo escribir también, yo puedo hacer mi crónica, yo puedo hacer mi cuento, yo también puedo hacer mi poema, ¿sí? Ahora, pues esas han sido como mis motivaciones para estar desarrollando esto, pero en medio de todo, personalmente, en mi proceso como poeta, porque lo que me he venido como desenvolviendo más es en la poesía, en la escritura de poesía. El escribir poemas también hace parte de un proceso de autorreconocimiento, de valor propio, de identidad, de reconocerme en este territorio y de reconocerme
con quienes habito en este territorio. Entonces, cuando yo tengo la posibilidad de compartir con otras poblaciones en la ruralidad mientras hago talleres, o con el club literario, o en el slam poético, me nutro un montón. Y eso ayuda también en mi proceso creativo. Claro, y tal vez ahí está la clave, ¿no? En fortalecernos desde los procesos creativos, en fortalecernos desde el arte cuando la percibimos, ¿no? Creo que también tiene que ver muchísimo con lo que nos hablaba Diana sobre la fortaleza, sobre la creación, sobre hacer nuestras propias versiones de la vida a través de la literatura. De esta manera llegamos al final de este podcast en Sogamoso, una experiencia absolutamente maravillosa, una experiencia que nos nutre, por lo menos a mí personalmente, me nutre muchísimo desde la percepción del arte hasta la historia misma. Pero quiero despedir este capítulo de nuestro podcast con un fragmento de un poema precisamente escrito por Diana, nuestra directora de tertulia que nos recibió muy amablemente en este recorrido de Relata a través del Nodo 6. Este poema se titula Nacer. Nos asomamos al mundo por una ventana fértil. Todo es complejo. Al abrir por primera vez las cortinas, descubrimos la luz. Se nos revela que los ojos, las heridas, la memoria, el arte y el lenguaje son ventanas.